Nos encontramos en el punto más importante de la historia del App Store, un punto que pudiera marcar el fin de la exclusividad de esta tienda para poder instalar aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad, y en este video te estaré explicando por qué está pasando esto. Así que comencemos. Ya aquí en el canal hemos hablado bastante sobre la ley de la Unión Europea que busca permitir que se abra la tienda de aplicaciones de Apple, pero hoy tenemos nueva información, ya que entonces el gobierno de la Unión Europea ha establecido que tanto el App Store como iOS, Safari son entonces catalogados como guardianes de servicios en estos países de la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que son guardianes en este mercado? Esto significa que tienen mucho control en el mercado y que entonces se tienen que frenar un poco y entonces prohibirle estos servicios que favorezcan servicios que ya Apple ofrece, como por ejemplo solamente tener un sistema de pago y tener solamente una forma de instalar aplicaciones en los equipos móviles de esta compañía. Como estos servicios fueron catalogados como guardianes, pues entonces se le tiene que permitir la opción a los usuarios de poder, por ejemplo, descargar aplicaciones fuera de otra tienda de aplicaciones o bajarlas directamente desde un navegador, y entonces también permitir otros sistemas de pago, así como Epic lo intentó hacer cuando entonces demandó a Apple en el 2020 para permitir otros sistemas de pago en el juego de Fortnite. Obviamente con esta nueva ley Apple para nada está muy feliz que digamos, y entonces ellos reaccionaron diciendo que siguen muy preocupados por los riesgos de privacidad y seguridad que entonces esta ley permitiría, ya que entonces pues se abriría la puerta para que haya quizás piratería y entonces las personas instalen aplicaciones que pudieran afectar la integridad del sistema operativo de esta compañía. El posible fin del App Store como la única tienda exclusiva para instalar aplicaciones pudiera estar más cerca de lo que pensamos, ya que hoy tenemos nueva información directamente desde Europa, ya que como parte del lanzamiento del iPhone 15, el jefe de Apple, Tim Cook, viajó a esta región, y ahí entonces miembros del grupo legal de la Unión Europea le dijeron a este ejecutivo que entonces ya es hora de abrir este ecosistema de Apple para que entonces veamos la llegada de más competidores. Esta sugerencia, que para nada fue muy sutil, nos llega del jefe de la industria de la Unión Europea, Thierry Breton, que asegura que entonces Apple debe abrirse a los competidores, así como la compañía fue prácticamente forzada a utilizar el puerto USB tipo C en sus nuevos teléfonos, ya que como parte de una nueva ley de la Unión Europea, pues prácticamente forzó a Apple a utilizar este nuevo estándar de cable. Pero como mencioné, esto no se queda aquí, ya que obviamente ellos hablaron de que Apple tiene que abrir no tan solo el App Store a sus competidores, sino también la parte de la billetera electrónica para que puedas utilizar el chip de NFC del iPhone para poder hacer pagos utilizando otros servicios, además de Apple Pay, y abrir el espacio para más navegadores, ya que hoy día todos aquellos que están en el App Store, Chrome, Firefox y más, utilizan el mismo sistema de desarrollo de navegador que utiliza Safari, lo cual entonces limita la competencia. Este legislador asegura que los consumidores de los equipos de Apple se tienen que poder beneficiar de los competidores en este mercado, y este también le da una pequeña advertencia a Tim Cook y a Apple, ya que este asegura que Apple no se puede cubrir y excusarse diciendo que hay un problema de seguridad para entonces no permitir la llegada de más competencia en estos servicios, un argumento que Apple ha dicho bastante consistente, así que ya veremos si esta presión de este legislador provoca entonces de que Apple se abra para permitir otras alternativas tanto de pago como también de instalar aplicaciones en sus dispositivos. Ahora bien, considerando todos estos factores, ¿Apple podrá cumplir con esta ley? Bueno, ya la compañía cumplió con la parte del puerto USB tipo C en sus dispositivos, y seguramente prontamente estaremos viendo más equipos de Apple con USB tipo C, pero con este aspecto de la parte de la tienda de aplicaciones y otros sistemas de pago, se supone que si Apple no cumple con esta ley tendrá que pagar multas que pudieran rondar en un 10% de sus ganancias a nivel global, y si sigue sin cumplir con esta ley pudieran alcanzar hasta un 20% de sus ganancias a nivel anual. Ya ejecutivos de Apple han mencionado que quieren cumplir con esta ley de la Unión Europea, aunque realmente no sabemos detalles específicos. En un podcast del reconocido analista John Gruber, algunos ejecutivos de Apple mencionaron
mencionaron de que están trabajando con la Unión Europea para poder cumplir con esta ley, para entonces que veamos la llegada de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, quizás la llegada de otros métodos de pago, pero como hemos mencionado anteriormente, realmente no tenemos información específica de qué exactamente estará haciendo Apple para poder cumplir con esta ley. En otras partes del mundo, específicamente en este lado del mundo, la región de Estados Unidos, Latinoamérica, realmente no se está haciendo mucho para poder entonces permitir la llegada de otros sistemas de pago y la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Lo único que realmente está pasando es el caso de Apple versus Epic Games, y la información más reciente solamente nos dice que Apple ha apelado a la decisión del caso contra Epic Games y lo ha llevado directamente a la Unión Europea, pero cabe la pena recalcar que esta decisión del caso solamente se menciona la parte de que Apple quiere prohibirle a los desarrolladores que puedan colocar algún enlace directamente en su aplicación, para entonces decirle a los consumidores que pueden ir afuera de esa aplicación para hacer algún pago de lo que quieran comprar en esa aplicación. Obviamente Epic Games quiere que se pueda hacer eso, porque eso mismo fue lo que intentó hacer en el 2020, colocar un enlace para poder enviar a las personas a que hagan alguna compra directamente en su página, para que entonces estos desarrolladores, incluyendo obviamente Epic Games, se puedan ahorrar entre el 15 a 30% de los cargos que cobra Apple por hacer cualquier tipo de compra en sus aplicaciones que se distribuyen a través del App Store. Una vez más, como he dicho anteriormente, este proceso legal entre Apple y Epic Games en las cortes de Estados Unidos pudiera tomar muchos meses más y no sabemos qué exactamente estará pasando, así que todo esto que está pasando en este lado del mundo pudiera tomar mucho tiempo, así que no me quedo esperando por muchas buenas noticias con respecto a lo que esté pasando en este lado del mundo, pero ya tendremos que esperar a marzo del 2024 o un poco antes para conocer qué exactamente estará pasando con Apple y la Unión Europea y cómo entonces esta compañía estará cumpliendo con esta ley. En mi caso, me encantaría que Apple sí cumpla con esta ley y permita la opción de instalar aplicaciones fuera del App Store, pero realmente hasta que no veo un anuncio de parte de esta compañía no me creo nada de lo que digan, aunque por una parte sí cumplieron con la parte del puerto USB tipo C. Ya veremos si entonces en este aspecto de la tienda de aplicaciones también cumplen con esta ley para darle más opciones a los consumidores. El App Store sin duda alguna se prepara para un cambio bastante drástico, pero tendremos que esperar a ver cuáles limitaciones y cuáles restricciones Apple estará implementando para permitir entonces este sistema de instalación de aplicaciones fuera del App Store. Ya aquí le hemos mencionado cómo la compañía pudiera entonces limitar bastante este sistema para que solamente funcione en Europa, y también hemos hablado sobre qué limitaciones la compañía pudiera implementar para que entonces este sistema quizás no sea como muchas personas se lo imaginan, que sea simplemente descargar un archivo desde Safari o desde tu navegador e entonces instalarlo sin ningún problema, así como lo puedes hacer en Android. Así que ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que suceda en Europa y en este lado del mundo, así que mantente suscrito a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando? ¿Te gustaría que veamos la llegada de tiendas alternas al iPhone y al iPad, o prefieres que se mantenga como está ahora, bastante cerrado y bastante seguro entre comillas? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.